Está con nosotros el doctor Raúl Betancur, él es subjefe de urgencia del Hospital Barros Luco. Buenos días, doctor. Muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, fuera de cámara estábamos hablando, pero yo creo que es bueno usted que diga a la gente que nos está mirando en qué situación se encuentra su hospital hoy. Bueno, primero, gracias por la invitación. Buenos días. A ver, ya no es... o sea, todo el mundo ya lo ve en los medios que estamos a nivel sanitario frente a una presión muy grande de lo que está pasando hoy día. En el caso nuestro del Hospital Barros Luco, humildemente creo que hemos hecho una labor como hospital bien grande. Como les contaba hace unos segundos atrás, y lo que probablemente mucha gente no logra dimensionar, que esto requiere una estrategia de planificación que llevamos, no sé, desde fines de febrero, pensando como hospital cómo dar respuesta frente a lo que sabíamos o se comentaba que nos podía ocurrir. Y han sido semanas y meses de mucho trabajo para lograr contener algo que hoy, y no es difícil ver, ¿no es cierto?, que se vienen semanas muy complejas. Al menos en el hospital aún tenemos, y nos juntamos todos los días con todos los equipos del hospital a definir cómo vamos armando ciertas unidades, cómo tenemos que reconvertir otras para que finalmente el flujo de los enfermos siga su curso. Claro. Porque como ustedes ya y lo han visto con otros colegas, ¿no es cierto?, la atención de un paciente que parte desde el tremendo esfuerzo que hace equipos que no se ven, por ejemplo, los colegas de la atención primaria, los colegas de las ambulancias, del SAMU, ¿no es cierto?, que están constantemente recibiendo llamados y buscando enfermos para que ese enfermo le vaya bien y el día de mañana no solo salga vivo del hospital, sino que salga funcionalmente bien. Es toda una cadena que tiene que funcionar. Claro. Tanto la respuesta oportuna al llamado, que nosotros podamos recibirlo en el hospital, que nosotros podamos darle la atención oportuna a ese enfermo, que ese enfermo desde la urgencia nuestra, que tiene muchos pacientes, tenga la posibilidad de una cama en el hospital, ¿no es cierto? Eso, que es un tren, ¿no es cierto?, que está bien definido, poder organizarnos hoy con la sobrecarga de pacientes, ha requerido una planificación de mucho tiempo. O sea, al menos en el hospital lo hemos logrado contener hasta ahora, claro, con un esfuerzo muy grande y con un límite bien alto, pero que si seguimos en la tendencia actual, créame que va a ser imposible que cualquier sistema sanitario pueda contener el número de pacientes que se prevé que debería seguir llegando a los servicios de urgencia o a cualquier hospital, en este caso de Santiago, que estamos teniendo al menos del total un 80% son nuestros. Entonces, créame que es... y para la gente que está en la casa, créanme que va a ser imposible. Si tuviéramos el mejor sistema, igual no vamos a dar abasto al número de pacientes que deberían seguir llegando. Cuando se sentó aquí en la mesa yo le preguntaba si estaba cansado. Usted me decía sí, porque la verdad es que, y lo relata muy bien ahora, no es que estén trabajando hace un mes, ustedes están trabajando desde enero en la reconversión, en pensar, porque además esto es anticiparse, viene una emergencia, lo tenemos que hacer de la mejor forma, pero ahora ya están viviendo esa emergencia. Nosotros hemos intentado, a través de los testimonios de ustedes, mostrar en qué consiste esa emergencia o, como ayer lo describía una enfermera acá en nuestro estudio, ese estado de guerra al interior de los hospitales. Y tal vez lo más dramático que hemos logrado ver son aquellos pacientes y familiares que quedan a la entrada de los hospitales y allí se desesperan porque sus familiares no son atendidos. ¿Qué es lo que usted está viendo en el Barros Luco en particular? A ver, muchas veces cuesta, y nos cuesta a todos, que yo le pueda transmitir a ustedes qué es lo que sentimos nosotros adentro. Quizás va a sonar bien fuerte lo que le puedo decir hoy. Hay ciertas cosas que nos pasan en urgencia que vivimos todos los años. Y nosotros como urgencia y las unidades críticas estamos acostumbrados a un cierto nivel de tensión, especialmente en invierno. Y eso sale todos los años. Esperas, ambulancias, ¿no es cierto?, sistemas sobrecargados. Pero hoy, de lo que nosotros estamos viendo el día a día, se nos han unido ciertos factores que hacen que este contexto sea mucho más tenso para nuestro equipo. Y es ahí donde está el rol nuestro de poder ir conteniendo. ¿Cómo le transmito yo que en un turno de 24 horas hay momentos donde pasan 5, 6, 7 horas donde el personal no para? Donde de lo que estamos viendo hoy, yo llevo muchos años en esto, entre urgencia y intensivo, jamás vi algo como lo que veo hoy, que es una llegada de ambulancia tras otra con gente joven, adulta, con comorbilidad, todos en insuficiencia respiratoria. Entra uno, sale uno, entra uno, sale uno, y no para todo el día. Esa tensión nunca la habíamos visto antes, ya de estar constantemente planificando, tanto con las otras unidades
qué paciente podemos sacar en forma rápida porque viene otro que requiere atención. Hasta el momento lo logramos contener, pero con un esfuerzo muy grande. Si eso tú le sumas que está la cantidad de situaciones que tienes que contener, que el equipo que está de turno muchas veces no logra salir a hablar con un familiar, porque cuando tú recibes un enfermo crítico o cualquier enfermo, tú lo atiendes y normalmente tú sales a hablar con la familia que está esperando afuera muchas veces. Y tú le explicas, mire, esto es lo que estamos haciendo, así llegó su familiar, esto es lo que pretendemos hacer, etcétera, etcétera. Hoy los familiares no pueden entrar al hospital porque está contenido por esta condición y esperan afuera. Pero muchas veces el colega, cuando quiere salir a hablar con esa familia, porque uno entiende la preocupación que deben tener, porque es tu familiar el que acaba de entrar, la angustia. Lo toman porque viene entrando otra ambulancia con otro paciente que viene grave. Entonces el colega no logra salir. Pasa 1, 2, 3 horas, 4 horas. Entonces la gente que no tiene cómo saber eso, y qué bueno que tengamos esta conversación, ¿no es cierto? Dice, pero ¿por qué no salen a hablar conmigo? Claro. ¿Por qué el doctor es tan desconsiderado que no viene? O el enfermero, quien sea, y me cuenta qué pasa con mi papá. La gente no logra salir. ¿Y es porque no pueden? Porque no pueden, está la sobrecarga. Exacto. ¿No es cierto? Porque aparte que si tú sales tienes que sacarte elementos de protección personal, salir a hablar con la familia, ¿no es cierto? Para no generar mayor riesgo a esa familia y tener que volver a entrar y te llaman que llegó otro paciente, etcétera, etcétera. Ese es el nivel de tensión que a veces cuesta que yo lo pueda transmitir o a alguien para que entienda un poco cómo funciona esto. Por eso que muchos hoy día hablamos que esto es casi una guerra, estar adentro. En tu relato tú, bueno, hablas de los pacientes que llegan a las unidades de cuidados intensivos, a las urgencias, y de alguna manera se ha desmitificado en los últimos días que solo los adultos mayores se enferman gravemente. Ayer el ministro entregó una cifra en que más de la mitad de los contagiados son personas jóvenes, menores de 40 años, y de ellos un 12% llega a la urgencia. Yo creo que a ese grupo le tienes que hablar, porque uno pensaba al comienzo de esta pandemia, y me incluyo porque yo tengo 42 años, que uno era bastante inmune a esta enfermedad y que no le iba a pasar nada. Y sin embargo, la realidad y las cifras nos están demostrando lo contrario. A ver, lo que pasa es que inicialmente la sensación de los reportes de internacionales es que hay un subgrupo de enfermos que si se contagian, la posibilidad de que logren salir vivos y ojalá funcionales del hospital es mucho menor. Y uno sabe, un adulto mayor, no solo con el COVID, cuando hacen influenza o cualquier otra patología, tiene más riesgo de que no salga. Y había otro subgrupo de enfermos con ciertas comorbilidades que uno sabe que el riesgo de que les vaya peor con esta enfermedad también es mayor. Renales crónicos en diálisis, pacientes diabéticos, ¿ya? Entonces se generó la sensación probablemente errada de que los otros no les va a pasar nada, no se van a contagiar. Hay una campana habitual de gente que sale en cada extremo. Pero vemos, y cada vez con más frecuencia, gente más joven que están haciendo insuficiencias respiratorias graves por el COVID. Ahora, que ellos logren salir bien, vivos, probablemente sí tienen más chance que el resto, pero no es que no les vaya a pasar nada. Y si es aún más terrible que tú, porque uno sabe que del 100%, un 80% hace síntomas leves o muy pocos. Si esa persona joven sale y hace un síntoma leve, pero va y contagia al resto que sí tiene riesgo, esa gente es la que no va a salir y esa es la gente que se va a morir, ¿no es cierto? Y si tenemos, y eso tú le sumas, que está la sobrecarga, que en el fondo tu capacidad de dar la atención oportuna, correcta, ¿no es cierto?, es menor porque es tanto el influjo de cosas que ocurren, claramente que ese enfermo tiene menos posibilidad de salir. Y ese puede ser cualquier familiar tuyo. Eso es lo que la gente tiene que entender hoy. A este nivel de presión va a ser imposible que logremos dar esa atención a todos por igual. Claro que sí. Usted lo relata muy bien. Usted dice, no sé cómo transmitirlo, lo está haciendo de manera perfecta. Y por eso quiero ahondar en la descripción que me puede hacer de en qué condiciones llegan los pacientes, independiente de la edad. Porque usted dice, llegan con insuficiencia respiratoria, ¿no? ¿Eso qué significa en términos prácticos de mirar a un paciente con mucha desesperación, me imagino, con miedo, con imposibilidad además de respirar? O sea, se suma una sensación de la mayoría de la gente, hablo de la gente más joven, que cuando tú les preguntas, ellos pensaron que jamás les iba a pasar algo así. Y cuando consultan es porque efectivamente sienten, y lo digo palabras muy simples, sienten que les falta el aire. Y esto pasa 2 o 3 días antes, comienza a progresar. Dice, doctor, yo iba al baño y me ahogaba un poco y ahora ya no puedo levantarme porque me falta el aire y me ahogo y llamé a una ambulancia. Y llegan con máscaras con una cantidad de oxígeno alta, para hacerlo palabras simples, y que su nivel de oxigenación, que uno lo mide, es bajo.
Y así llegan. Entonces uno les explica lo grave que es, y uno les hace una imagen y tienen lo que llamamos nosotros una infección de ambos campos pulmonares, una neumonía multifocal. Y cuando tú le explicas eso, la gente tiene miedo porque jamás pensaron que les podía pasar eso y ellos sienten, y ahí hacen el clic, chuta, efectivamente me puedo morir. ¿Era grave esto? Era grave esto. Doctor, es que quiero despedirme de mi familia, es que ya no hay tiempo. Ya no podemos salir de acá y tu familia no puede venir. ¿Qué es lo que le podemos decir nosotros y les decimos? Es, confía en nosotros. No hay nada que hacer. Confía que vamos a hacer todo lo posible por sacarte de esto. Pero esto es jodido. Esto es grave. ¿Cómo reacciona un paciente que está complicado de salud y además que no puede ver a su familia? Cuando usted le dice, no puede verlo. O sea, la mayoría comprende, la mayoría dice, chuta, sí, doctor, esto es grave. Yo no les trata de transmitir como equipo, tanto nosotros como equipo médico, como el colega, los colegas de enfermería, los técnicos que están a veces más cercanos que nosotros, de darles tranquilidad, de decirle, chuta, no tienen otra opción que confiar en nosotros, que haremos lo imposible porque a usted le vaya bien. Pero tienen que comprender que esto es muy complejo. Y muy complejo no solo por la enfermedad, porque hay unos que pueden evolucionar mal, sino porque ellos ya empiezan a mirar en su unidad cómo pasan otros enfermos y dicen, chuta, de verdad esta cosa está compleja. Pero una cosa es comprender desde la razón, me pongo en los zapatos del paciente, y otra cosa es efectivamente sentir que está solo en esta lucha y que finalmente ustedes son su único contacto, digamos, humano. Entonces ustedes tienen una doble labor muy importante de la que hemos hablado tanto acá. Contener a ese paciente. De todas maneras, nosotros comprendemos y probablemente muchos relatos de mucha gente de la salud le han transmitido que muchas veces somos los únicos que podemos darle contención a ese paciente. Y claro, bajo esa perspectiva, nosotros tenemos que mantener una tranquilidad a pesar de lo que pase, porque si tú eres enfermo y estás grave y ves que tu equipo se desespera o corre, no pasa algo, chuta, tú sientes que ya no hay opción, ¿sí? ¿Entiendes? Entonces, tratamos de mantener la tranquilidad, de poder mirar, y más encima, que por último, si tú miraras a alguien directamente a la cara, pero miras a alguien que está cubierto entero, parece astronauta muchas veces, y chuta, ellos me van a salvar. Entonces, pucha, doctor, me debe haber cuidado, no pensé que me iba a pasar esto a mí. Por la razón que sea, tuve que salir, por la razón que sea, me contagié, ya estoy aquí. Y uno le transmite, no hay otra opción que confiar en nosotros. Somos los únicos ahora que te podemos ayudar y vamos a hacer lo imposible porque tú salgas adelante. Y están haciendo, creo yo, más que lo imposible, ¿eh? De hecho, efectivamente, la cantidad de personas fallecidas en nuestro país responde, esa baja cifra, ¿no? Dolorosa, por cierto, responde a ese esfuerzo médico que hacen ustedes súper potente. Doctor, yo sé que todas las historias son importantes, pero ¿quiere contarnos o relatarnos de algunas en particular en esa comunicación con el paciente que pueda servir también de ejemplo para las personas que nos ven y que retrate bien ese dolor tan profundo, esa soledad y ese miedo que se siente cuando uno está enfermo y además muy desconectado de sus familiares y de su gente querida? O sea, probablemente les puedo transmitir tanto historias como del personal cuando no logramos sacar a alguien, cuando se nos han fallecido algunos jóvenes, y duele porque hay gente joven y no tuvimos ni una posibilidad porque están dentro del porcentaje menor, pero que hace complicaciones severas, como los pacientes, como les decía recién, que son gente joven, o 50 años, que tienen familia, y que solo te piden que por favor salgan vivos porque no quieren dejar de ver a su familia, entienden en ese momento, y con miedo, cuando tú les dices, confía en nosotros que te tenemos que dormir. O lo otro que nos toca es cuando efectivamente familias se sienten responsables, cuando entramos en el tema de que su abuelito, que tenía cierta condición, llega grave. Y uno les explica que lo más probable es que tengamos que hacer una humanización de su manejo. Y ahí entra la responsabilidad personal de decir, fue culpa nuestra. Yo le digo, en este momento no hay una responsabilidad, ya pasó por la razón que sea. Pero el riesgo de que su abuelito fallezca y no salga es muy alto. Y ahí la gente hace un clic de decir, chuta, de verdad esto nos iba a pasar, por la razón que sea, tuvimos que salir, nos contagiamos, nos protegimos, seguimos saliendo. Y ahí es más potente porque tú ves la sensación de responsabilidad que tienen ellos. Y ya no hay nada que hacer. Como culpa. Claro, porque en el fondo esa persona con una comorbilidad que se cuidó,
por alguna razón llegó el virus a ellos. Y cuando eso ya se instala, no hay ni una posibilidad de devolverse. ¿Y cuáles son las reacciones de las personas en ese momento cuando usted les da un diagnóstico como ese? O sea, Me imagino que hay miedo, también hay confianza en el equipo médico. ¿Qué ve usted ahí? O sea, la mayoría, a ver, en este ámbito, como les decía, de urgencia, que es un ámbito con mucho riesgo y con una incertidumbre muy grande siempre, hemos aprendido que cuando uno habla con la familia dentro de lo posible, que en este caso a nosotros nos toca a veces hacerlo como jefatura, para apoyar a nuestra gente que no tiene para poder salir, inicialmente, claro, uno mira a la gente y tiene el miedo de sentir que va a perder un familiar. Porque en el fondo tú vas y cuando tú llevas a un familiar, quien sea, o un paciente, a cualquier servicio sanitario, en este caso en urgencia, tú lo único que esperas es que viva. Sí. Esa es tu sensación. Entra para que viva, como sea, pero que no se fallezca. Entonces, cuando tú le explicas eso, tú ya empiezas a ver su cara. Muchos se abrazan, muchos lloran, de sentir que efectivamente llegó el momento que nunca pensaron que les iba a tocar, de que alguien les dijera que su familiar se va a morir o va a ser muy difícil que salga. Y ahí uno mira y uno le dice, bueno, confía en nosotros, vamos a hacer lo humanamente posible, porque ahí entramos en otra esfera que tiene que ver con qué es lo que le entregamos a cada enfermo. Y lo que nosotros le transmitimos es que nosotros tratamos pacientes, no tratamos enfermedades. Y a eso va que cada paciente, lo que uno hace, tiene que ver con qué cuidados humanos merece cada paciente. Y de ahí nace toda la discusión que muchas veces se da en los cuidados terapéuticos, si es racional, a veces hablan de limitar, etcétera, es cómo humanizamos cada cuidado frente a ese enfermo. Y a veces le decimos, tu abuelito, si le hacemos cuidados intensivos, no tiene ningún sentido. Lo que merece es, con estas terapias, ver si sale. Si no sale de esta condición es porque su organismo no lo puede hacer. Y el resto sería solo generar un sufrimiento para él. Y ahí la gente hace un clic y dice, chuta, sí, doctor, tiene razón. Pero lo que sí está claro es que si esas personas mayores no se hubiesen contagiado, habrían tenido más años de vida. Exacto. Y lamentablemente hoy, al nivel de contagio que tenemos día a día, van a seguir llegando esos pacientes. Día a día. Es mucho el nivel de contagio hoy. Usted nos habla de cómo reacciona un familiar cuando usted le dice que su familiar está en riesgo, incluso de perder la vida. Pero ustedes también tienen familia. En el caso suyo, usted tiene 2 hijos chiquititos. Sí. Su mujer también pertenece al área de la salud. Teniendo esa realidad, ¿cómo se enfrenta todos los días al virus? A ver, desde que esto parte, y en el fondo, en el caso personal, que me dedico directamente a esto, obviamente todo tu círculo te pregunta siempre cómo estás, protegerte, más aún si lamentablemente ya fallece un colega. Y uno ve reportes internacionales que hay fallecidos tanto enfermeros, técnicos, cualquier gente que esté relacionada con esto, siempre hay el miedo de cualquier familiar o cercano. Personalmente siempre lo hacemos con mi señora de la misma forma, tenemos todo un protocolo, yo sé que todo el mundo que está acá lo hace, con diferentes matices, otros más radicales y otros menos, que siempre son muy duros. En el caso de nosotros tenemos toda una rutina de cómo llegar a la casa, de que el uniforme se saca en el hospital, se mete en bolsa, a la casa uno llega, se saca la ropa, corre al baño a ducharse y de ahí uno va a saludar a quien esté. Al menos los niños logran entender y saben que el papá viene con los bichos, entonces saben que no me pueden en el fondo tocar si ellos están ahí y yo salgo al baño. Eso es lo personal, pero yo sé de otros equipos de salud, tanto enfermeros, técnicos o colegas, que por distintas razones han tomado cosas más radicales y eso sí que es complejo. Un colega que su señora está embarazada, por ejemplo, con niños chicos, él tuvo la opción de irse a vivir solo hace mucho tiempo. Claro. O otro tipo de personas que su único cuidado de sus hijos son sus abuelos o sus suegros. Entonces, si sigue ese contacto, la posibilidad de que sus hijos contagien a los suegros o en este caso a sus papás, es muy alto. Y si eso ocurre, la sensación de responsabilidad es muy alta. Ya han tenido que dejar a sus hijos por mucho tiempo cuidados de otras personas para evitar ese riesgo. Claro. Eso es, obviamente uno lo conversa en los turnos, muchas veces hay gente que llora, y uno se contiene en el fondo con tu gente de decir, bueno, esto es lo que nos tocó, nosotros amamos lo que hacemos en esto, porque para dedicarte a esto te tiene que encantar, ¿ya? Pero hoy nos tocó ser parte de esto, de alguna forma, y en nuestros hombros está la responsabilidad de muchas vidas hoy.
O sea, claro, ustedes tienen una vocación tremenda porque efectivamente se enfrentan a esta situación todos los días, pero frente a un virus como este, que en cualquier momento, que es silencioso, que es invisible, que en cualquier momento lo podría afectar a usted, y tal vez, ojalá no suceda, pero llevarlo a su casa. Me imagino que ahí está su pensamiento, mire, ¿no? Y le va a parecer un poco, y aquí donde yo de verdad, de corazón, creo que, y me saco el sombrero por toda la gente de la salud, porque de verdad es un compromiso. Desde su perspectiva, usted dice, chuta, doctor, o cualquier persona de la salud, ¿cómo usted piensa en eso, en llegar a su casa? Uno ya lo asumió, y yo ya tengo una rutina. Pero ¿sabe lo increíble? Que la gente, cuando uno conversa de la posibilidad de contagiarte, ya no piensan en eso. Piensan en, qué lástima que me tenga que ir, porque voy a dejar sin fuerza de trabajo a mi gente. Eso es lo que piensa el personal de salud hoy día. Ni siquiera ya piensa en su casa. Sí. Porque ya nosotros entramos en una rutina. Sabemos que nos vamos a contagiar. De hecho, hoy ya hay mucho personal de salud en contagio. Y creo que hoy, y se lo transmito a la gente, estamos llegando a una combinación muy oscura. Que necesitamos más camas para atender todo lo que se viene. Porque es una cuestión de números muy sencilla. Si en Santiago hay 3.000 contagiados diarios, más o menos el 20% va a querer ir al hospital. Es cosa de sacar un número muy fácil. Y de eso el 5% va a requerir una cama crítica. Sí, claro. Y necesitamos más camas. Y en el fondo, y el ente de salud dice, necesitamos abrir más camas. Pero estamos llegando a un nivel en que el personal empezó a cruzarse, a agotarse, a enfermarse, y no tenemos más recursos. Por eso que hoy día mucha gente ya ni siquiera piensa en que les pueda pasar a uno. Es, qué lástima que me tengo que ir 2 semanas porque sé que me necesitan en el hospital o en la clínica. De esto es lo que ha pasado en su equipo. Y usted nos habla de días más oscuros y de cruce oscuro, y que yo creo que eso realmente es lo que debiese hoy día angustiarnos a todos, es el hecho de que van cayendo contagiados y por lo tanto tienen que salir de sus respectivos turnos o trabajo ustedes, porque no son los ventiladores quienes salvan a las personas, son ustedes los que salvan a las personas. Es un equipo de trabajo que salva a los pacientes. Y eso, uno tiene una máquina, y está bien, es necesario que estén, pero los pacientes se salvan por equipos de trabajo, no se salvan por un ventilador ni un superhéroe. Necesitamos equipos que estén preparados, equipos que estén descansados para recibir un paciente a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana, a las 10 de la mañana. Y esos equipos están agotados y se están agotando, ¿ya? La gente está haciendo un esfuerzo sobrehumano, 2, 3 turnos a la semana extra para cubrir la necesidad. Pero hay un momento que la gente no va a resistir. Entonces, esto te demuestra que esta condición de emergencia sanitaria muy grave, terrible que estamos viviendo, no se contiene con el personal de salud solo. Esto requiere que todo el mundo se comprometa, desde la gente que nos legisla hasta la gente que está en su casa, ¿no es cierto? Entre todos esto puede salir adelante, pero no va a ser solo llegar a un hospital. Nosotros nos vamos a agotar. Pero si la gente no se compromete, y una cosa que te preguntan siempre es, pero doctor, tiene que entender que también en contexto social, claramente que hay. Por eso que esto es tremendo, esto es terrible lo que está pasando. Y si la gente no lo determina así, no hay opción a que salgamos airosos. Esto va a ser un desastre si esto sigue así. Y en ese sentido, ¿qué llamado le haría usted a la gente? Porque es verdad, hay personas que no pueden quedarse en su casa porque necesitan su sustento diario. Pero también hemos visto otros ejemplos que no están así, yo ¿cierto? lo tengo súper claro. Nosotros inicialmente nos tocó hacer muchos... Inicialmente nosotros como urgencia nos tocaba hacer la notificación por teléfono de los positivos. Obviamente ya no lo hacemos porque la sobrecarga es muy grande. Y en fondo donde nosotros estamos en Barros Luco tenemos ciertas comunas alrededor, Santiago y otras comunas que son más vulnerables probablemente. Y la gente decía, doctor, ¿qué hago ahora? No puedo estar 2 semanas sin trabajar. O otra persona que te decía, doctor, yo me contagié porque mis vecinos todos contagiados trabajan, porque si no, no pueden vivir. Hay un pool que sí tiene esa presión y la gente tiene que entender que lo terrible de esta condición no es solo la parte sanitaria, hay una parte social muy compleja. Por lo tanto, todos que tienen que ver con eso tienen que entender que esto es así de complejo. Si hay un grupo que probablemente sale sin darle el peso a lo que le estamos diciendo, ¿ya? Y no sé cómo le podríamos transmitir a ellos de decirle que efectivamente si no hacen la cuarentena, esto va a ser un desastre, sí. ¿Ya? Y el personal de salud
no va a poder sostener todo si va a empezar a morir más gente, porque no tenemos cómo hacerlo. Alguien podrá decir, aumentemos las sanciones, no sé. Yo siempre he creído que vivimos entre gente normal. Yo también intento confiar, lo he dicho varias veces acá también, respecto de la responsabilidad de las personas, y tampoco es un mensaje muy difícil de entender. Para algunos imposible de acatar, pero difícil de entender no. Y en ese sentido, doctor, ¿cómo transmitir el hecho de que estamos en una situación de absoluta emergencia? Yo creo que eso no lo hemos logrado sopesar, o sea que esto... El hecho de que sea una pandemia es algo gigante que afecta desde todos los puntos de vista, es decir, nuestra vida cambió radicalmente y esta emergencia tenemos que asistirla como una emergencia, no solo sanitaria, sino que es entender que estamos en un periodo de emergencia, tenerle miedo a la muerte, entender que nos podemos enfrentar con ella. Tal vez pensaba ayer, la única forma, ¿no?, como de caer en la cuenta es cuando te toca un familiar, que probablemente a todas las familias chilenas les toque un familiar. Esto, y para la gente que está en su casa, esto no distingue nada, ni nivel socioeconómico, nada. Probablemente la gente con más comorbilidades y con fondo con un tratamiento crónico menos llevado por distintas razones, probablemente tenga menos chance de salir, porque obviamente sus cuidados son menores y en este momento que tu organismo se ve afectado o tu organismo necesita echarle mano a todo tu organismo y está un poco insuficiente, probablemente tiene menos chance. Pero esto no distingue nada. Y por eso que tanto clínicas del sector oriente como cualquier hospital están todos llenos de pacientes. Y como les decía, la mayoría de la gente cree que esto nunca le iba a pasar, ¿ya? Y cuando se ven enfrentados a esta situación de tener a alguien muy grave o gente que fallece, dicen, chuta, ¿de verdad esto es así? Y le digo de corazón a la gente que está en la casa, si esto sigue así, esto va a ser terrible. De aquí a junio esto va a ser un desastre. Si seguimos con este nivel de contagios. ¿A qué se refiere con la palabra desastre? Que no va a haber forma que nosotros podamos dar, y lo digo desde mi perspectiva y de mi gente, que lo que nosotros nos dedicamos a hacer para que la gente no se muera o le vaya bien, va a ser imposible que podamos contener la cantidad de pacientes que va a llegar. ¿Ya? Entonces, pero doctor, abran más centros. Ok, abramos los centros que quieran, y está bien, pero ¿dónde sacamos gente para cubrir? La gente ya no puede hacer más esfuerzo, están haciendo doble, triple turno. Entonces, ese cansancio obviamente te genera más riesgo y te puedes enfermar. Pero eso terrible no necesariamente tiene que ver como con esa elección más sutil de la que hemos querido hablar poco y para la cual se ha construido un protocolo que es la famosa última cama. Yo tiendo a pensar que el escenario terrible del cual usted habla es que ni siquiera alcanzan a llegar las personas hasta un centro de atención médica y como ha sucedido en otros países tal vez terminan muriendo en sus casas. Yo le pongo solo un ejemplo. Está en la presión de todos estos pacientes y uno tiene que entender, y ahí va también la planificación, que el resto de las enfermedades siguen existiendo. Entonces, cuando alguien sufre un infarto, una condición neurológica grave, o ni Dios lo quiera, ocurre un accidente en la autopista con 6 traumatizados graves, ¿dónde les vamos a dar esa atención si está todo lleno por estos pacientes? ¿Se entiende? Entonces, algo tan sencillo como quedarte en tu casa y justo al caballero se le ocurre arreglar el techo, y se cae, ¿no es cierto?, ya es una hemorragia cerebral, ¿dónde le vamos a dar ese cuidado? Eso es lo complejo. Eso la gente tiene que entender. Entonces, no solo quedarte en tu casa, es tratar de evitar cualquier riesgo. Porque si te ocurre una condición como esa, que requiere un manejo multidisciplinario, una unidad de cuidados intensivos, cuidados neurológicos para que salgas bien, no va a haber dónde hacerlo. Por lo tanto, esos pacientes que van a seguir llegando porque es parte de lo que viene en paralelo, claro, no va a haber darle la atención. Pero no es futuro, es presente. Es presente, esto pasa. Es presente, porque lo que hemos visto es que hay muchas personas llamando, por ejemplo, a la ambulancia y la ambulancia no puede llegar. O sea, hay que entender que el sistema de atención de ambulancia, en este caso el prehospitalario, principalmente por el SAMU, tiene ambulancias que son finitas. No tiene ambulancias, no tiene miles de ambulancias. Y esa es así la realidad. Y ellos lo que hacen es priorizar ciertas llamadas. Entonces, si en mi sector, donde hay X número de ambulancias, están llegando 50 llamados diarios de pacientes que dicen, ayúdeme que no puedo respirar, y se destinan las ambulancias, y en paralelo ocurre un tremendo accidente en la autopista, esa gente no va a tener cómo asistirlo. Eso es lo que tratamos de un poco que la gente comprenda de por qué esto puede ser y está siendo ya muy difícil. O imposible. Como tú dices, claro, ya lo estamos viviendo, porque uno lo ha visto en otros países, en países de Europa, de cómo la gente ni siquiera podía llegar a un sistema de salud.
y uno dice, no, esto no nos va a pasar, y lamentablemente estamos muy cerca de que eso pase. A propósito del dilema de la última cama, doctor, en que finalmente el personal médico tiene que tomar una decisión a qué paciente atender, ¿por qué no están los recursos para atenderlos a todos? ¿Cómo se preparan ustedes para ese momento? A ver, al menos nosotros en el hospital aún seguimos, como les decía, esto es un trabajo día a día de juntarnos todos los días con la dirección, con todos los jefes de servicio, de poder todos los días ir creando estrategias para aumentar las capacidades y flujos para dar atención. Por lo menos hasta nosotros en el Barros Luco hasta el momento no hemos llegado a ciertas decisiones. Pero eso de la última cama creo que en algún momento se ha mezclado con la definición de las terapias que uno realiza. ¿Ya? Y eso se lo quiero dejar muy claro porque mucha gente se confunde. ¿Ya? Como les decía, nosotros en urgencia, que somos la puerta de entrada finalmente de siempre los pacientes más complejos, transmitimos que la atención que entregamos a los pacientes es para cada enfermo en particular y eso es humanizar los cuidados. Entonces, si hay un paciente, por ejemplo, que está postrado por un accidente vascular, ¿no es cierto?, que ya la postración en sí te disminuye, ¿no es cierto?, que se alimenta por una sonda y hace una infección por coronavirus. La pregunta es humano darle cuidados intensivos, prolongar una agonía a alguien que su fisiología no la puede hacer? ¿Cuál es la respuesta? Yo creo que no. Yo creo que uno aprende a determinar, obviamente esto uno lo conversa como equipo y lo transmite a la familia. Y créame que de los años que llevo en esto, te daría un caso excepcional. La mayoría de las familias comprenden. Llegan con mucha sensación, sálvelo. Cuando tú les explicas, los miras a la cara y dices, mire, esto va a ser prolongar una agonía. Merece fallecer en su casa, con ustedes. ¿Qué querría él? Está muy deteriorado. Sí, doctor, yo sé que él quería descansar. Listo. Ahí no tiene que ver con última cama, tiene que ver cómo enfrentamos y cómo nosotros transmitimos la muerte a la gente, que uno tiene que tener una muerte digna. Los cuidados intensivos y críticos no son para todos, pero no son para todos no porque falte cama hoy, al menos en mi centro. Tiene que ver cómo humanizamos lo que hacemos. Porque ponerle un tubo para respirar algo, meter un ventilador mecánico, es súper fácil, no es difícil. Pero ¿es lo mejor para ese enfermo? Claramente que si en un momento esto se desborda, como parece que va a ocurrir, y ya no hay ni una cama en Santiago, lo más probable es que tengamos que... esto es así, o sea, si tú estás en un restaurante y queda un plato y hay 6 personas para comer, alguien va a tener que darse el plato. Tú tendrás que definir a quién se lo vas a dar. ¿Cómo se toma esa decisión? Ahí se toma en equipo, siempre en equipo. Entonces, si hay varios pacientes, baja el colega residente de la unidad intensivo, los que estamos a cargo de la urgencia, probablemente otras personas mismas del hospital. Uno dice, pero ¿por qué no puede tener un comité? Sí, pero estamos hablando que esto puede ser a las 12 de la noche. Somos los que somos. Y entre todos... Y además tiene que ser una decisión rápida. Y entre todos, porque nunca esta decisión es de uno. Cuando hay este dilema, especialmente en horario no hábil, porque estas cosas siempre ocurren en el horario que no hay nadie, se toma como equipo. Bajan todos los residentes, se hace una junta médica y se define técnicamente quién tiene la posibilidad de salir adelante. Y ahí es lógico que tengamos que darle esa oportunidad a esa persona. Ojalá no nos ocurra a nosotros. Qué bueno que usted lo ejemplifica. Yo también coincido, se ha confundido y se ha mezclado la discusión. Y creo que el llevar la discusión también a la última cama no nos permite ver el contexto global de la gravedad total de la pandemia. Y yo en eso le insisto. Yo creo que ese escenario terrorífico que usted describe, terrible, más tiene que ver como con las imágenes que nos llegaron del extranjero, la situación que se vivió en Ecuador, ¿no? Sí, donde terrible. Las personas morían en la calle. Lo que estamos viendo hoy día en Perú, de personas desmayadas donde no va a llegar ni la ambulancia, ni la atención médica, ni un equipo médico, y la gente grita alrededor de alguien que se está desvaneciendo en la calle. Eso yo me lo imagino como un escenario terrible si es que nosotros no paramos la curva de contagio. Así es. Eso es lo que nosotros tememos. E insisto, yo doy fe y me saco el sombrero por toda la gente que está en estado del área de la salud, y no solo en la salud, hay mucha gente que está trabajando, que están haciendo un esfuerzo extraordinario, y ya al 200% de poder cubrir esta demanda. Pero le insisto, esto se saca como país, esto se saca con toda la gente enfocada en esto, desde la gente que está en su casa, desde la gente que nos dirige, de ponernos de acuerdo y concentrarlo, porque le insisto, si esto sigue así,
ni Dios lo quiera llegaremos a eso, y eso es trágico, ¿entiende? Entonces esto se saca con todo, que todos tomen conciencia de lo que nos puede pasar. ¿Y no será que tenemos una pega? Y así como ustedes se prepararon desde enero para esta tremenda pega y esta avalancha para poder planificarla, hoy día la pega que tenemos todos nosotros como chilenos y como chilenas es concentrarnos en entender que estamos en una emergencia y tomar todos los resguardos y las medidas de seguridad. Desde mi vereda, estoy muy de acuerdo con lo que usted dice. O sea, uno esperaría que todo el mundo se concentre en esto. Yo sé que es complejo, porque hay realidades que uno no puede intervenir. Y ahí no tenemos para qué discutir, uno sabe que hay realidades sociales que afectan cómo nosotros, porque de la vereda nuestra, todos en confinamiento, no salga de su casa, pero también sabemos que hay ciertas condiciones que no lo permiten. Pero uno hace el llamado a la gente que está en su casa, que haga el esfuerzo máximo que puedan. Así que esto, le insisto, se va a descontrolar si seguimos así. Sí. Y las otras personas que están a cargo de otros temas que nos dirigen, tienen que ponerse la mano en el corazón, dejar diferencias, porque si no, no se va a poder salir adelante. Plenamente de acuerdo. ¿Sabe por qué se lo mencionaba, doctor, lo del hecho de la pega? Porque hay sectores como Valparaíso, ¿no?, que está tremendamente afectado, pero donde no se ha decretado una cuarentena obligatoria. Pero es necesario que sea obligatoria para que yo tome los resguardos necesarios y posibles, en la medida en que obviamente mis condiciones me lo permiten. Claramente con este discurso o lo que han hecho ustedes mismos, con reportajes, los colegas que han estado aquí, cualquier persona de salud, uno esperaría que la gente tomara conciencia. Claro, debería ser un autocuidado en el fondo, de no salir, de tomar precauciones, de entender que esto está ya, no hay trazabilidad, tú no sabes quién está contagiado, ¿no es cierto? Uno esperaría, de lo que hablábamos hace un momento, de gente normal que entienda que tiene que protegerse. Yo no tengo por qué ponerle, no sé, una pistola, lo que usted quiera, para que la gente se quede en su casa. Creo que no deberíamos llegar a eso. Pero parece que la gente no está entendiendo. ¿Qué le diría a esa gente? Porque lo vemos todos los días en las noticias. Una grabación de un videoclip, una fiesta clandestina, un asado. O sea, probablemente lo que han hecho otros países de aumentar ciertas sanciones, no sé si será cárcel, pero no sé, en otros países, usted que violó la cuarentena, tiene que ir a limpiar el hospital. 2 semanas limpiando el hospital. Tiene que ayudarnos, no sé, a mover enfermos. Pues no, vamos a decirle algo en el fondo. Alguien tiene que, si la gente no entiende, tiene que haber cierta sanción, porque en el fondo igual tú pones en riesgo al resto. ¿Y por qué cree que esa gente lo hace? ¿Qué es lo que es? ¿Es falta de empatía? Yo creo que es falta de conciencia, la gente cree que no les va a pasar, o lícitamente no les importa. A lo mejor nunca les ha tocado, creen que no les va a pasar, o no les llega, no les importa. Yo de verdad no sé qué más se puede hacer para que al menos la gente entienda la necesidad del confinamiento. Y le insisto, uno puede comprender que hay situaciones complejas dentro de un hogar que no se puede hacer, eso sí, pero yo sé que hay un porcentaje alto de gente que lo hace solo porque quiere, porque no lo toma, porque lo desafía. Desafía la muerte. Las fiestas que hacen de noche, clandestinas, ¿cómo no comprender esta situación? Y cuando usted dice desastre, ¿cuál es su proyección en términos de números? A ver, yo creo que hay ciertos balances que hace gente que se dedica a esto, pero claramente las proyecciones que se hacen del café interno que hacemos nosotros, de conversar con otras personas, con más entendimiento, y parece no ser tan ilógico que si seguimos con este nivel de contagio y que tiene un porcentaje sostenido de pacientes que requieren atención hospitalaria y cuidados críticos, no hay que ser mago, no hay que ser un superentendido para comprender que esa proyección va a ser muy mala de aquí a las 2, 3, 4 semanas. Ya el sistema hoy día está al límite de funcionamiento tanto de físico como de personal. Y esa proyección, si uno la hace, claramente que hace muy poco posible que el sistema pueda responder. Y le insisto, puede ser el mejor sistema, pero a este nivel de cómo vemos que está evolucionando esto, se ve muy compleja la situación de aquí, y ni pensar que aparezca otro virus en invierno. No, ahí sería un caos. Porque estamos hablando solo del coronavirus, le insisto, van a empezar a ver, hoy día hace mucho frío. ¿Cuántas familias hoy en Santiago están con calefacción, con alguna fogata? Van a empezar a aumentar los números de pacientes quemados, y eso pasa todo el invierno. ¿Dónde los vamos a atender? El frío, ¿me entiende?
Entonces no es solo el COVID, lo que pasa es que lo que está hoy, pero hay que entender que esto sigue funcionando. Sí. Ayer el doctor Felipe Rivera, broncopulmonar, que nos acompaña bien seguido aquí en el matinal, decía una frase bien cierta, le estuvimos hablando, que tal vez había que terminar con los eufemismos, porque si uno piensa que hay gente que nos está mirando que no entiende, porque va a una fiesta clandestina, se junta con los amigos el fin de semana, hace un asado, tal vez también la responsabilidad de los medios es no haber sido suficientemente claro. ¿Tenemos la cuña del doctor o no? ¿La vamos a revisar? Mire, doctor Betancourt. Y lo más importante que hasta hace poco estábamos tratando a nuestra gente, a todos nosotros, con eufemismo. Usé muchas veces esa palabra. Yo creo que hace mucho tiempo hay que decirle la verdad a la gente. Si la gente no cumple, si no hacemos las cosas bien, se van a morir mucha gente. Pasamos a hablar de meseta, de nueva realidad, del café, de todas esas cosas, en momentos en que había que decir la verdad. Y la verdad es que si la gente no hace las cosas bien, si los médicos no hacen las cosas bien, si las autoridades no hacen las cosas bien, se va a morir mucha gente. Yo creo que es el momento de usar palabras duras. Señora, usted, su marido, su papá, su abuelo, o quizá usted mismo, no lo vamos a estar esperando en la puerta. Si usted sale en la cuarentena y no tiene razón por lo cual o se enferma usted o su papá o su abuelo, se va a morir porque no vamos a tener... Pero yo creo que... ¿Qué le parece? O sea, creo que absolutamente de acuerdo con lo que dice el colega, y probablemente es la conversación interna que tenemos todos nosotros. Esto no tiene ningún ribete político de ninguna forma, pero lo que sentimos ahora último, y probablemente en el discurso del presidente ayer algo ya trató de decir, es lo que usted dice. Estamos en un momento en que hay que decir las cosas como son. Ella se asume que han habido ciertos errores, porque esto es muy nuevo, ¿cierto? Por algo países tan desarrollados, esto fue una catástrofe. Italia, España, cuando uno piensa que debería ir a Estados Unidos, le debería ir mejor. Entonces lo que dice el colega probablemente es la conversación interna, que él también la hace evidente. Con sus equipos, dice usted. Claro, uno lo conversa y dice, esta cuestión se nos va a ir de las manos, estamos al límite, pero ¿quién lo verbaliza? Hacia la ciudadanía. Obviamente muchos quieren no generar mayor alarma por una cosa propia, pero esto ya da pie para sentarnos y decir, señor, que usted está en la casa, si esto sigue así, como dijo el colega, se van a empezar a morir y no vamos a tener cómo solventar los cuidados que usted requiera. Exacto.